esto de servir? ¿A qué nos referimos? ¿Qué podemos entender con el término servicio, según lo que nos dice la Biblia? Cuando encontramos en la Biblia términos como diácono, ministerio, ministro, ministración o siervo, todos estos términos tienen algo en común. Se refieren o significan e inclusive podrían perfectamente traducirse como servir o como servicio. Y voy a volverlos a repetir porque estoy seguro que en nuestra lectura bíblica nos encontramos con esos términos muy comúnmente. Diácono, ministerio, ministro. A veces nuestro entendimiento de estas palabras como ministerio y ministro eh, tienen una connotación diferente por por nuestra mentalidad occidental y por nuestro contexto o el contexto en el que los conocemos, ¿no? Cuando hablamos del ministerio, se nos viene a la mente algo como una posición de poder o una posición de importancia, ¿no? Eh, pero mire que cuando en la palabra encontramos la palabra ministerio, ministro, o ministración, a veces decimos, tengo que ministrar, voy a servir, es un tema de servicio, ministración o siervo. Todos en común tienen que se hace referencia o hacen referencia al servicio. El uso de esos términos en su contexto en la palabra, pues nos ayuda a entender precisamente esto, ¿no? Nos conduce a ese sentido, a ese significado. eh, de que todo esto tiene que ver es con el servicio. Entonces vamos a mirar algunas citas bíblicas en donde aparecen esos términos y su contexto nos ayuda precisamente a identificar que todos se refieren al servicio. Vamos a mirar una cita en Hechos capítulo 6. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6 dice lo siguiente, y es un pasaje conocido por todos porque es un pasaje precisamente que hace referencia a la elección de los diáconos. En aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y estamos hablando en el contexto de la iglesia, en donde habían griegos y habrían hebreos, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, a toda la congregación, a la iglesia, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esa palabra que se traduce servir y que está relacionado con servir a las mesas es precisamente la palabra diaconeo. Un diaconeo, una persona que está para servicio y para servir a las mesas. De hecho, ese es el contexto, o más que el contexto, ese es el sentido que esa palabra tenía en su momento, ¿no? Un servicio a las mesas. En 2 de Timoteo 4:5 dice lo siguiente, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí tenemos la palabra ministerio. Esa palabra ministerio es la palabra griega diaconía. Tiene mucha relación con la que acabamos de hablar de diaconeo. Aquí el término es diaconía y se traduce como ministerio. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo, cumple con tu tarea, cumple con tu labor, cumple con la actividad o el trabajo para el cual fuiste enviado, para el cual fuiste llamado. Entonces, mire que aquí, cuando habla de ministerio, está hablando de una
labor o una actividad de servicio. Eso es el ministerio. Y es lo que tenemos que entender cuando hablamos de ministerio. No hablamos de ministerio para que nos digan, señor ministro, ministro, siga por aquí, ministro, siga por allá, ¿dónde lo pongo, ministro? Sino que es para que entendamos que es servicio. Y para eso es que nos ha llamado el Señor. Miremos otra cita en Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice lo siguiente. Cada uno, y está hablando también de a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, miren, ahí tenemos la palabra ministrar. Voy a ministrar este fin de semana, este domingo me toca ministrar. Bueno, ¿a qué se refiere? La palabra es diaconeo, nuevamente, y se traduce aquí como ministrar o también se podría traducir como administrar. Se hace referencia a dar a otros algo para su bien. ¿Por qué? Porque está hablando aquí el apóstol Pedro de los dones que cada uno de nosotros tiene. Y está diciendo, cada uno de nosotros ha recibido un don o varios dones. Cada uno de nosotros tiene un don o dones que has recibido de parte de Dios. Eso usted tiene que ministrarlo, es decir, eso usted tiene que darlo, tiene que impartirlo, tiene que usarlo para otros. Dice, ministrelo a los otros. Esto es servicio, diaconeo a los otros, sus dones, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Sí ven cómo todas estas palabras, ministerio, ministrar, servir, que se derivan de la palabra diaconeo, diaconía, todas realmente a lo que apuntan y en su contexto es al servicio? Segunda de Corintios 5:18, ¿qué dice? Vamos a mirar rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la condición nuestra como hijos de Dios, porque el versículo 17, el versículo anterior dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces se está refiriendo a los creyentes y les está diciendo que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, pero no solamente hemos sido reconciliados con Dios a través del Señor Jesucristo, sino que nos ha sido entregado, nos ha sido delegado un ministerio. Esa palabra ministerio es la palabra diaconía. Mire otra vez y mire el contexto. Diaconía se refiere a dar a otros algo para su bien, a darle a otros algo para su bien. Por eso dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí, ¿qué es lo que debemos dar? El evangelio, la palabra de Dios, la palabra de reconciliación, para que las personas que no le conocen y no se han reconciliado con el Señor, con Dios, lo hagan. ¿A través de qué? A través de nuestro ministerio, a través de nuestro servicio de llevar ¿qué? La palabra de la reconciliación. Primera de Pedro 9, última cita para cerrar este ciclo de esta primera parte, tratando de definir qué es lo que significa servir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Este texto nos da la idea del servicio también. ¿Desprendido de qué? De nuestra condición, de nuestra nueva condición. Aquí el Señor está diciendo, aquí Pedro está hablando y dice, lo que somos como creyentes. Dicen, ustedes ahora son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Mm? Recordemos que antes el servicio estaba, el servicio a Dios, el servicio al Señor estaba restringido a un linaje, a una casta sacerdotal y a una nación. ¿A cuál linaje? ¿A cuál casta sacerdotal? Al linaje de los levitas, al linaje de los levitas, al Leví, ¿cierto? Y a una casta sacerdotal, ¿a cuál? A la línea de Aarón, ¿cierto? Los levitas podían servir a Dios en el tabernáculo, pero los sacerdotes, ¿cierto? Que son de la línea de Aarón, ellos podían ir más allá en el servicio, ellos podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo y allí podían servir y ministrar, ya que estamos entendiendo el sentido de la palabra ministrar, ¿cierto? Y a una nación, ¿cuál? La nación de Israel. La nación de Israel fue el pueblo escogido por Dios para que las demás naciones fuesen bendecidas y conocieran el carácter de Dios a través de ellos, ¿verdad? Ahora se nos dice que nosotros, la iglesia, somos el linaje escogido, el real sacerdocio y la nación santa que ha adquirido Dios para hacer ¿qué? Un servicio, llevar las virtudes y dar a conocer las virtudes del que nos llamó. Ahora esta tarea, este servicio ha pasado a cada uno de nosotros como hijos de Dios y como creyentes. Entonces, esto nos ayuda a concluir que servir es todo aquello que hacemos en beneficio de otro, dentro o fuera de la iglesia. Nuestro llamado es un llamado al servicio, a hacer, cuando hacemos lo que sea que hagamos en favor de otro, sea un hermano o sea una persona afuera, es servicio. Nuestro servicio hacia el mundo es llevar el evangelio. Ese es nuestro servicio. Y la muestra de amor que podemos nosotros dar al mundo es llevar el evangelio. No es que les tengamos un amor emocional. No, no es tener un amor emocional. Es llevarles el evangelio. Esa es la muestra de amor que se nos pide a nosotros, ¿no? Como hijos de Dios. Y ese es el servicio que podemos presentarle a este mundo caído. Manifestar la palabra de salvación a quienes lo necesitan.